Estamos en una casa toledana, en el centro de la judería alta, una judería casi la más antigua de Toledo, de las dos. Y estamos en una casa donde ha salido unas estructuras medievales de mucho interés. Primero, hemos tenido la oportunidad de tener su descripción en el siglo XV, lo que nos han permitido de identificarla como una casa medieval donde se mantenía bastante bien su estructura medieval. Podemos ver en esa parte la puerta de un salón. La ventana que veis son cosas añadidas en el siglo XV o más tarde, XVI más, y a la derecha tenemos también en la ventana central el hueco de una puerta de otro salón. Esta casa tenía, además de su patio, de sus corredores de la planta primera, tenemos también una parte que era la cocina, que ocupaba el sitio de un portal abierto y tenía su relación, su pozo, en relación con un sótano que está debajo. Ahora ha cambiado mucho porque ya tenemos un muro al sitio que cierra la antigua cocina. Tenemos, se mantiene solamente la puerta de un palacio y lo demás son habitaciones que se comunican. Esta casa la tenemos muy bien descrita, son sus escalones, su entrada, su portal de entrada hasta la primera planta. Eso al final del siglo XV, en 1492. La tenemos también antes, en 1439. Otra particularidad de esta casa es un sótano que está metido en medio altura. ¿Por qué? Es muy interesante, porque estamos en la judería y vamos a descubrir un sótano que los judíos, parece ser, a partir del siglo XIV, empiezan a desarrollar para tener un sitio privado donde no tiene amenazados para la práctica de su culto, de sus rituales judíos. Vamos a bajar por allí. Bueno, hemos bajado al nivel de la calle. Entonces hay un portal. A la derecha subimos 4 escalones, como lo dicen los documentos, y de frente encontramos una puerta baja que nos va a permitir bajar en un sótano. Vamos a descubrir este espacio. Entonces, estos sótanos en la judería, la calidad específica de esta estructura que encontramos específicamente en la judería son 2 tipos de sótano. Un sótano con una cúpula, sobre una planta cuadrada, cuando el sótano, el patio, porque estamos justo encima del patio, el patio es estrecho y pequeño. Cuando el patio es más largo, más ancho, hay un pie en medio como un tipo de paraguas abierta que forma las bóvedas. Y en este caso estamos en este sótano con un pilar central de ladrillo. En la parte central, al principio, habíamos pensado que los judíos podían tener su mikvé allí, como un sitio central. Pero poco a poco nos hemos encontrado con otra problemática. Es decir, que en esta sala central encontramos alacenas, sitios donde se puede colocar el material, un material especial, y también unas salas laterales. Hay una cosa especial en estos sótanos, es el paso entre este sótano central hasta los sótanos laterales, donde comunican con el palacio de arriba. Eso es muy corriente. Pero lo que es menos corriente
es que en estos sótanos tenemos un paso que comunica de un salón, del sótano de un salón alto, a otro salón por una puerta, a un sitio. Es decir, que en este caso podemos acceder a estas salas sin pasar por la sala central. Es decir también que podemos pensar que la parte central podía servir de sinagoga, pero antes de pasar a la sinagoga pasamos a una sala ritual donde hay que purificarse, donde podía estar el mikve. Vamos a pasar en esta sala lateral. En esta sala lateral, lo que nos damos cuenta, y que todavía no he visto muchos estudios de arqueología sobre este tema, es que aparece como una fosa que se excavó y que tiene piedras alineadas alrededor. De esta fosa suponemos que se podía bajar a como 70 centímetros, 80 centímetros. Pero, ¿de dónde podían venir el agua de manera natural, como lo dicen y lo obligan para purificarse? Es de la roca viva. Y aquí justamente acabo de darme cuenta que la roca viva está justo detrás y este muro está totalmente mojado y puede alimentar, como lo podemos ver, esa fosa central. Aquí tenemos la descripción perfecta de un paso, antes de pasar a la sinagoga, de un acceso a un sitio de purificación antes de pasar a la sinagoga, que es este sitio donde podía estar 15, 20 personas escuchando la lectura. También podemos observar estas pequeñas alacenas u relación con la parte alta. Otra alacena en esa parte, y estamos en el siglo XIV. Sí. Yo dato estos sótanos del principio del XIV y que se desarrolla más cuando después de la muerte de Samuel Halevi, los judíos de Toledo ya empiezan a tener muchos problemas con las autoridades de Toledo. Entonces nos encontramos en una estructura dentro de la casa, la vida por adentro, donde los judíos tenían que seguir viviendo con sus rituales y sus símbolos se podían practicar. De los restos no se encontraron y de mi parte no es mi trabajo. Mi trabajo ha sido un poco de poner de manifiesto estos sótanos que no tienen ninguna relación con los sótanos del resto de la ciudad.